Buenas noches. Este es un video para descansar, relajarte o dormir con una meditación sobre la filosofía. Antes de comenzar, quiero darte algunas recomendaciones. Como se trata de una meditación filosófica para descansar, dormir o meditar, el ritmo de la voz será pausado. Pero recuerda que puedes aumentar la velocidad de la voz en las configuraciones del video que aparecen en la parte derecha con el símbolo del engrane. Allí puedes incrementar la velocidad de la voz si así lo prefieres. Si piensas dormir con este video, recuerda que YouTube pone anuncios y que los creadores de contenido no podemos quitarlo. Así que te recomiendo que si no quieres despertarte con anuncios, utilices YouTube Premium. Al comienzo de este video haré algunos ejercicios de relajación. Si quieres saltarte a la meditación filosófica, puedes hacerlo buscando las distintas secciones que están separadas. Vamos a comenzar con nuestra relajación. Quiero que inhales profundamente y exhales. Lo vamos a hacer 2 veces más. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Pon todos los músculos de tu cuerpo relajados. Relaja tu cuello, tu tronco, tus brazos, tu cadera, tus rodillas, tus piernas. Relaja los músculos de tu cara. Colócate en una posición cómoda y déjate llevar por las olas que se escuchan a lo lejos. Sigue descansando, relajándote cada vez más y más. Si quieres dormir, puedes hacerlo y yo te ayudaré. Solamente sigue la meditación filosófica. Nuestro recorrido comienza en lo que hoy son las playas de Turquía en el siglo VI a.C. En ese lugar nació el primer filósofo occidental, Tales de Mileto, que fundó la escuela de los jonios. Los primeros filósofos se dedicaron a descubrir y a pensar sobre el origen del universo, el origen del cosmos. Lo que ellos buscaban era una manera de entender la realidad de una forma distinta a como se había hecho hasta ese tiempo. Se solía explicar todo a través de fenómenos naturales. Todos los fenómenos naturales en ese tiempo solían ser explicados a través de mitos, historias y narraciones de dioses que representaban las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, Zeus representaba el rayo, Poseidón la fuerza del mar y Apolo el sol. Sin embargo, estas explicaciones ya no resultaban suficientes, pues no había una forma de comprobar que fueran ciertas. Poco a poco, la cultura dejó de creer en el mitos y empezó a pensar en el logos. El logos es la razón, la capacidad de pensar del ser humano, más allá de narraciones e historias, que nos ayuda a buscar lo que es verdadero en sí mismo, sin recurrir a las representaciones, a las historias y mitos, que no tienen mayor validez más que la palabra de aquel que lo dice. Los primeros filósofos, aunque ya buscaban el logos, no dejaban de tener un pensamiento mitológico. El paso del mito al logos fue muy gradual y las primeras explicaciones filosóficas
todavía se valían de ciertas representaciones. Así, por ejemplo, Tales de Mileto dijo que todo estaba formado por agua. Sin embargo, pensaba que la tierra estaba sostenida por el caparazón de una gran tortuga. Aunque el esfuerzo de Tales de Mileto era muy valioso, no dejaba de recurrir todavía a estas historias para dar una explicación natural. Sin embargo, Tales de Mileto sembró la semilla de lo que sería una nueva forma de pensar en la historia y en la cultura. Se trata de la filosofía, el amor al conocimiento. Este amor al conocimiento implica que va a buscarse lo verdadero por sí mismo. Muchas otras disciplinas realizan su labor, por ejemplo, para obtener un interés pecuniario, económico. Un artesano trabaja porque quiere obtener una ganancia justa de su esfuerzo. Pero el filósofo se dedica a su pensamiento y a la filosofía sin importar si esto va a generar una ganancia. Los primeros filósofos podían costearse esto porque de alguna manera tenían la vida resuelta. Eran miembros de familias que tenían propiedades. Y en las ciudades antiguas griegas se tenían esclavos para realizar las labores más pesadas. Esta era una gran ventaja para aquellos pensadores. Sin embargo, la filosofía ha persistido a través de los siglos, a pesar de los diferentes cambios sociales y económicos. Siempre ha habido personas que se interesan por el conocimiento, por querer saber más y aprender más, y llegar a sus propias conclusiones, utilizando el pensamiento y la razón. Su discípulo también estaba preocupado por la cuestión del origen, el arjé. El arjé es el principio, es la fuente y es el comienzo de toda la realidad. De ahí viene la palabra arquitectura, que significa la primera técnica. Pues bien, Anaximandro postuló que el origen del mundo es un elemento indeterminado, el apeiron, lo que no tiene fin, lo que no tiene límites. El apeiron es eterno, activo, inmortal, indestructible. No tiene un padre, es ingénito y es imperecedero. La explicación cosmológica de Anaximandro es mucho más compleja que la de Tales. Propone una tierra cilíndrica en forma de tambor y describe las esferas celestes, la tierra, el sol, las estrellas, ocupando la periferia del mundo. Es el primer pensador que propone la idea de un cosmos como un espacio abierto. Y aunque nuestra comprensión de la realidad es mucho más compleja que la de Anaximandro, aún en nuestros días seguimos teniendo esta concepción de que la Tierra es un cuerpo suspendido en el espacio. Anaximandro le siguió a Anaxímenes y toma como su principio fundador el aire, que domina y mantiene unido a todo el cosmos, de la misma manera en que el alma lo hace con el cuerpo. Explica además la generación de las cosas a partir de dos procesos, la condensación y la rarefacción. Por la condensación, nos dice Anaxímenes, se forman las nubes, y si las nubes se condensan y se forman en agua, la condensación del agua da lugar a la constitución de la tierra. La condensación de la tierra da lugar a la constitución de las piedras y los minerales. El proceso inverso es la rarefacción, donde todo se disuelve
la piedra en tierra, luego en agua, luego en nubes y luego en aire. Por último, la rarefacción del aire produce el fuego. Por eso el aire es para Anaxímenes el principio de todo o el arjé. Los filósofos jonios basaron su filosofía buscando el principio en los elementos de la naturaleza. Son de alguna manera filósofos materialistas, pues implican que toda la realidad está hecha de una cierta sustancia o materia. A ellos se va a oponer la filosofía de los eleatas, que son más bien intelectualistas. Su último principio o arjé no es un elemento material, sino mental, intelectual. El más famoso de ellos fue Parménides, quien dijo que el principio de todas las cosas es el ser. Si lo pensamos, todo lo que existe puede llamarse ser. Mientras algo exista, es. Y por tanto, para Parménides, todo es ser. Por consecuencia, lo que no es, no existe. Solo podemos pensar en el no ser como algo mental. Porque en realidad, todo lo que existe es. Parménides añade que la filosofía debe preocuparse por lo que es y no por lo que no es. Y lo que no es son todas las opiniones mortales, todas las ideas, hipótesis y mitos que los seres humanos se dan a sí mismos para explicar las cosas. Un verdadero amante de la sabiduría ha de buscar lo que existe en sí mismo y no lo que no existe. Un célebre discípulo de Parménides fue Zenón de Elea, quien propuso distintas paradojas para mostrar la apariencia falsa de nuestros sentidos. Conocida es su paradoja sobre Aquiles y la tortuga. Aquiles siendo el guerrero conocido por su velocidad, el de los pies ligeros. En una carrera se pone a la tortuga delante de Aquiles para darle un poco de ventaja. La paradoja reza que para que Aquiles alcance a la tortuga, debe recorrer primero la mitad de la distancia que la separa de la tortuga. Y cuando haya hecho eso, habrá de recorrer la siguiente mitad. Después, en un tercer momento, habrá de recorrer también la tercera mitad después de eso. Como es imposible recorrer una distancia completa antes de recorrer la mitad, Zenón de Elea propone que Aquiles nunca alcanza la tortuga, que si nosotros vemos que estas cosas ocurren, es porque las apariencias de los sentidos nos engañan. Otra escuela intelectualista fue la de Pitágoras, conocido por su famoso teorema y por haber inaugurado la escuela que lleva su nombre, el pitagorismo. Pitágoras propone que todo es número. Así pasamos de el ser entendido como una cualidad, como sucede en Parménides, a entender el ser como una cantidad, como sucede en Pitágoras. Todo es susceptible de ser contable. Todo es un número a final de cuentas. Y lo que ha mostrado la física y la matemática contemporánea es que podemos describir complejos procesos de la naturaleza a través de descripciones numéricas, a través de cantidades. Así pues, Pitágoras lo que nos enseña es que todo tiene su origen en los números. Él encontró
diversos patrones entre los números que coincidían con los patrones de la naturaleza. Por ejemplo, podemos describir con precisión el movimiento de los astros de forma numérica. ¿Cuántos días tiene un año? ¿O cuál es el ciclo de la luna? Igualmente, Pitágoras encuentra que los números nos pueden ayudar a realizar mejor las bellas artes. Pitágoras encuentra relaciones numéricas en la música. Las escalas y las armonías se describen de forma numérica igualmente. Hasta el día de hoy se siguen utilizando las armonías y los patrones que Pitágoras descubrió hace muchos siglos. Tal es la fuerza de su pensamiento. Lo que sucede en filosofía es que cada nuevo autor y cada nueva corriente aporta un granito de arena al conocimiento. Y los pensadores que le siguen se sirven con una cuchara amplia de lo que dijeron los otros autores, a veces para formar una síntesis. Algo así sucede con Heráclito, el filósofo oscuro de Éfeso, conocido por decir que todo es cambio. Si lo pensamos, todo cuanto sucede en la naturaleza se encuentra en constante cambio. Nosotros mismos incluso. Todos los seres vivos nacen, crecen, algunos se reproducen y mueren. Las estaciones del año se siguen una tras otra, siempre en el mismo orden: primavera, verano, otoño e invierno. Por esta razón Heráclito dice que todo es cambio. Panta rey, todas las cosas están sucediéndose en un continuo devenir. La explicación de Heráclito se basa en la observación de la naturaleza. Pero si lo pensamos, el cambio es un principio intelectual. Es un concepto abstracto. Lo que cambia, lo que muta. Heráclito reúne la búsqueda del origen en la naturaleza, como lo hicieron los antiguos jonios, pero introduciendo un nuevo concepto: el cambio. El cambio es un concepto abstracto, intelectual. Si bien nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas cambiar en la naturaleza, nunca hemos visto el cambio en sí mismo. Así pues, Heráclito reúne estos opuestos, lo intelectual y lo material, enunciando una verdad que sigue vigente hasta nuestros días. En efecto, todo cambia en la naturaleza. Nada se mantiene constante. Nada permanece por siempre. Por esta razón, de forma simbólica, Heráclito elige el fuego como el elemento de su principio. El fuego representa destrucción, pero también renovación. Puede ser desastroso, pero también tras el fuego se renueva la naturaleza, terminando con todo lo viejo y preparando el terreno para cosas nuevas. Ese fuego puede ser una metáfora también para nuestra propia vida. No pueden hacer cosas nuevas si no mueren las viejas. Ciertos hábitos, ciertas costumbres, algunas relaciones tienen que morir y desaparecer para que nazcan nuevas oportunidades.
Y esto es algo que podemos aprender de Heráclito. Tras Heráclito aparece una nueva escuela, la de los pluralistas. Anaxágoras y Empédocles proponen que la realidad está constituida de múltiples elementos. Empédocles propone que son 4: agua, tierra, fuego y aire. Mientras que Anaxágoras dice que todo tiene una partícula de todo que lo compone en sí mismo. Si lo piensas, Anaxágoras tiene algo de razón. Hoy sabemos que muchos elementos que constituyen el cuerpo humano solo existen porque fueron procesados antes en las estrellas. El hierro, que es necesario para nuestra vida, existe porque esa fábrica de átomos, que son las grandes estrellas, en algún momento lo produjeron. Después, en la formación del planeta Tierra, nuestro hogar tuvo hierro para formar su núcleo, pero también para dárnoslo, para que nosotros lo utilizáramos en la sangre y para que realizara procesos vitales de nuestro organismo que nos permiten vivir. Una insuficiencia de hierro, una anemia, pone en peligro nuestra vida. Y por tanto, si existimos y podemos vivir, es gracias a que en algún momento alguna estrella procesó este elemento para nosotros. Así, de alguna manera, Anaxágoras tiene razón. Nosotros tenemos un poco de estrella en nosotros mismos. El oxígeno que respiramos en algún momento fue procesado por antiguas bacterias que habitaron en nuestro planeta hace millones de años. Las cianobacterias produjeron todo el oxígeno que existe ahora en la atmósfera, proveyendo a plantas, animales y a los seres humanos de un elemento químico indispensable que hace la vida posible. De tal suerte que esto también confirma la antigua hipótesis de Anaxágoras. Así como hay algo de estrella en nosotros, también hay algo de las bacterias. Todo está conectado entre sí. Y todo de alguna manera está formado por todo lo demás. Claro que el pensamiento de Anaxágoras es muy elemental para nosotros. Nos separan 25 siglos de historia, donde la humanidad ha avanzado tremendamente en la comprensión del mundo natural y del mundo físico. Pero fueron estos filósofos quienes dieron los primeros pasos, y algunas de sus enseñanzas, por simples que nos parezcan, siguen vigentes hasta nuestros días. Otra escuela importante fue la escuela del atomismo, siendo Demócrito su exponente más conocido. Un átomo es algo que no tiene división. Y esta teoría física inspiró a los científicos contemporáneos para elaborar su nueva comprensión del universo, utilizando el mismo nombre, átomo. Sin embargo, la comprensión de Demócrito sobre el átomo no es exactamente la misma a la nuestra. Para Demócrito el átomo era algo más bien intelectual. Demócrito sigue bien a Parménides, diciendo que los átomos están
formados de lo que es, del ser, pero están limitados por lo que no es. La realidad es el juego entre lo que está lleno, los átomos, y lo que está vacío, los espacios que habitan entre ellos. Aunque la teoría atómica de Demócrito sea considerada materialista, al decir que todo está hecho de átomos, en realidad se trata de un principio intelectualista. Es una hipótesis intelectual lo que ha presentado Demócrito. De tal suerte que ya para este punto la síntesis entre lo intelectual y lo material parece haberse completado. Todos estos filósofos son conocidos como presocráticos, porque anteceden a la filosofía socrática. No obstante, Demócrito fue más joven que Sócrates, y se le pone a veces en este lugar porque su estilo de filosofía todavía parece más cercano a los antecesores de Sócrates que a sus seguidores. Lo que tienen en común es que estos filósofos están preocupados por presentar reflexiones en torno al mundo natural. También por eso han sido llamados naturalistas o fisicalistas, porque están preocupados por entender cuál es el origen y cómo funciona la naturaleza. Sin embargo, esta no es la única forma de hacer filosofía. Después de los presocráticos o naturalistas, como queramos llamarlos, apareció un nuevo grupo de pensadores, los sofistas. Un sofos es un sabio. Así que estos pensadores eran conocidos así, simplemente como los sabios. Fueron los grandes pedagogos de Grecia. Iban de una ciudad a otra enseñando e impartiendo lecciones, no solo sobre lo que decían los filósofos naturalistas. Sus inquietudes intelectuales eran mucho más amplias. Estos sabios no solamente hablaban de el origen del cosmos y los fundamentos de la naturaleza, sino que tenían muchísimas más inquietudes. Sabían de historia, de leyes, conocían los mitos, las narraciones antiguas, conocían las constituciones de los distintos pueblos, también sabían sus costumbres y distintos dialectos. Estos sofistas son un tipo nuevo de pensador, distinto de los naturalistas, porque su preocupación era la pedagogía. Eran grandes maestros, y a diferencia de los antiguos presocráticos, no provenían de familias bien acomodadas. Más bien ellos eran lo que hoy pensaríamos como profesionistas, maestros itinerantes que viajaban de un lugar a otro impartiendo sus enseñanzas. Claro que su estilo era distinto, porque mientras que los otros primeros pensadores podían dedicar su tiempo a la investigación y a la lectura y conocimiento de las teorías sobre la naturaleza, los sofistas en cambio se tenían que ganar el pan de cada día trabajando, y lo que ellos sabían hacer era enseñar. Así que ellos daban sus enseñanzas a aquellos que podían pagarlo. Pero no solo eso, al ser tan conocedores, también eran grandes retóricos, sabían argumentar muy bien. Por tanto, a veces se les contrataba para defender causas públicas. En algún juicio o tribunal público, los sofistas defendían a sus clientes, usualmente saliendo airosos. Eran magos de la retórica y magos del
conocimiento. Ellos se jactaban de que podían defender el argumento más débil. En esa medida, ellos relativizaron la verdad, pues la verdad era algo que podía comprarse o venderse. Ellos querían la causa que les diera más dinero. Y por tanto, los sofistas sí fueron grandes sabios, pero su relación con el conocimiento era distinta. No digamos de forma pura como los primeros filósofos, sino más bien interesadas, una necesidad cotidiana que ellos tenían que trabajar para subsistir. En la historia, los sofistas no son muy bien pintados, descritos o representados. El propio Platón los toma como una bolsa de boxeo para que su campeón Sócrates tuviera alguien con quien discutir. De tal suerte que la fama de los sofistas es de alguna manera mixta. Es decir, son reconocidos como sabios, pero también como personajes que relativizaron el conocimiento. No hay una verdad fija, sino que la verdad está a la disposición de aquel que pueda argumentar mejor. Esto fue lo que hizo proclamar a Protágoras, el sofista más conocido, que la verdad es relativa y que el hombre es la medida de todas las cosas, diciendo que el pensamiento de cada uno de nosotros es la medida de la verdad. No habría así una verdad objetiva, sino que todo es una verdad subjetiva, lo que hoy decimos continuamente en el discurso popular. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Sin embargo, este estilo de pensamiento y filosofía era problemático, no gustaba a todos. Tiene que haber algunas cosas que sean ciertas en sí mismas, que no estén sujetas a la opinión y al pensamiento de cada uno de nosotros. Y es aquí donde aparece uno de los más grandes filósofos de toda la historia, Sócrates de Atenas, conocido también por su capacidad retórica y argumentativa, por no ser demasiado agraciado y haber luchado en algunas de las batallas de Atenas. Un ciudadano ejemplar, sin duda. Pero Sócrates, a diferencia de los sofistas, cree que hay cosas que sí pueden ser verdaderas en sí mismas. Solo tenemos que usar nuestra capacidad de argumentación para encontrarlas. Sócrates así inaugura un nuevo método para hacer filosofía. Se trata del método mayéutico, un método de interrogación, de preguntas. Las personas están acostumbradas a pensar que ellos saben de lo que están hablando. Tenemos certezas que pensamos son sólidas. El artista cree lo que es el arte, el juez cree que sabe lo que es la justicia, y el guerrero sabe lo que es la virtud y la fuerza. Pero lo que hace Sócrates es preguntarnos, ¿es verdad esto? ¿Es verdad que cada uno de nosotros sabe realmente lo que quiere, lo que es y lo que busca? Así Sócrates nos cuestiona, nos interroga, nos pregunta, nos mueve a la reflexión.
Sócrates, antes de presentar una doctrina propia, como habían hecho los filósofos anteriores, no comienza por la certeza, sino por la duda. Cuando le hablan de lo bello, él pregunta, ¿qué es lo bello? Haciendo que la otra persona se interrogue de manera que nunca lo había hecho. Esto en la vida cotidiana, ya en nuestro siglo, sigue siendo vigente. Vivimos con certezas que creemos incontrovertibles. Nosotros estamos seguros de nosotros mismos, de nuestras aficiones, de nuestros gustos. Tenemos una visión del mundo, opiniones políticas. Creemos que nuestro bando siempre es el correcto. Y sin embargo, a la mínima interrogación, no sabemos cómo defendernos. Y es porque nunca hemos hecho quizás este ejercicio. Nunca nos hemos preguntado sobre nuestras propias certezas y sobre nuestras propias inquietudes. Sócrates presenta una de las verdades más vigentes y duraderas de la filosofía. Y es que la pregunta a veces es más útil que la respuesta. La respuesta ya está dada, sea por nosotros mismos o por alguien más. Hay ideologías, políticas, religiones, formas de pensamiento, sociales y políticas, que tienen una respuesta para todo. Cuando tenemos una duda ya está presentada la respuesta. Pero ¿cuántas de estas ideologías, pensamientos o creencias se ponen a prueba y se preguntan si aquello que están proponiendo es realmente cierto? En realidad son muy pocas las personas que llegan a esto. De ahí que Sócrates pasara a la historia con una frase muy famosa que no tenemos registro que él haya dicho. Platón no la registra en ninguno de los escritos, pero ha pasado a la historia como un símbolo y como una representación del pensamiento socrático. Yo solo sé que no sé nada. Esta frase que Sócrates al parecer nunca dijo, pero que resume muy bien su pensamiento, se refiere a que lo único que nos separa de ser verdaderos sabios son nuestras propias certezas sobre el mundo, nuestras propias certezas sobre lo que creemos y pensamos. Sócrates en realidad lo que nos está diciendo es que la verdadera sabiduría es una constante actitud de sorpresa, el pensamiento perpetuo de un aprendiz, que solo mejoraremos y solo seremos mejores personas en la medida en que estemos abiertos a nuevos conocimientos. Quien ya cree saber todo, como un sofista, como un sabio, no está abierto a nuevos pensamientos, pues ya cree saberlo todo, ya cree que tiene la verdad de todas las cosas. Y esto desafortunadamente no es cierto. Nadie tiene toda la verdad completa. Nadie sabe todas las cosas. Y en esta medida Sócrates es tremendamente sabio. Él conoce perfectamente que la arrogancia y la presunción nos alejan de la sabiduría. Así pues, la primera gran enseñanza de Sócrates es que el conocimiento teórico solo es posible a través de una correcta actitud moral. Lo que esto quiere decir es que sin una disposición de nuestro ánimo, sin un carácter moral de humildad intelectual, no podemos alcanzar la verdadera sabiduría. Para ser sabios hay que ser humildes, nos dice Sócrates.
Y esto es muy importante, porque mucha gente cree que ser un gran filósofo, un gran pensador, un gran sabio, implica que sabemos todas las cosas y que nos presentamos como tal, como sabios. Pero para Sócrates esto es totalmente opuesto. En realidad somos sabios en la medida en que reconocemos no nuestro saber, sino nuestra propia ignorancia. En el reconocimiento de la ignorancia podemos comprender nuestro propio pensamiento y nuestra propia mente como algo abierto, como un libro en blanco, como un vaso vacío. No se podrá llenar la copa si la copa ya está colmada de líquido. Tiene que estar vacía para que podamos incorporar nuevas cosas. Solo así logramos alcanzar una verdadera sabiduría. Lo que vemos en el mundo es arrogancia, presunción. Es lo más común. Gente que se presenta con sus títulos y sus credenciales, que creen saberlo todo. Cuando en realidad los sabios siempre están en cuestionamiento, no solo de la sociedad, sino de ellos mismos. Continuamente se preguntan si lo que ellos creen es cierto, si la posición que han tomado sobre un tema en particular realmente es el correcto. ¿Cuántas veces hemos visto esto a nuestro alrededor o en nosotros mismos? Que alguien se detenga a pensar si lo que piensa y lo que cree es realmente cierto. En realidad es muy raro que esto suceda. Lo más común es lo contrario. Personas llenas de certezas, de soberbia, de un conocimiento ya fijo, establecido, dogmático. Que la verdad ya la tienen ellos, y si no ellos, sus grandes mentores, sus maestros, sus padres, sus sacerdotes o lo que sea. En realidad lo que Sócrates nos anima es a pensar por nosotros mismos, a cuestionar las cosas. Y en la medida de eso podemos encontrar certezas, sí, provisionales, que quizás también sean falsas, que quizás también tengamos que dudar, pero que todo esté siempre sujeto a ser cuestionado no implica que no haya verdades. Y es aquí donde Sócrates se distancia del resto de los pensadores, de los sofistas particularmente, porque Sócrates muestra que hay cosas que son verdad en sí mismas, que por más que las cuestionemos no van a cambiar. Una de ellas es las ciencias duras, por ejemplo, las matemáticas. 2 más 2 es igual a 4, ahora y desde los tiempos de Sócrates. La figura del triángulo tiene 3 lados y sus ángulos miden 180 grados. Si sumamos estos 3 ángulos, por supuesto. Entonces, no nos conduce Sócrates a un relativismo del conocimiento como lo hacían los sofistas. ¿A dónde nos conduce Sócrates? Sí, a la ignorancia docta, a reconocer nuestra humildad y nuestro conocimiento, pero también a encontrar las cosas que son verdad en sí mismas. Hay cosas que siempre serán verdaderas. Hay cosas que no cambian, a diferencia de lo que pensaría Protágoras, por ejemplo. Ya hemos hablado de las matemáticas, pero también Sócrates descubre otro aspecto de la vida que no está sujeto a cambio. Y esto es la moral. Sócrates descubre que hay cosas que siempre en nuestra moral son verdaderas. La moral es lo que los antiguos griegos llamaban la costumbre, el ethos.
De ahí viene la palabra ética. Cosas que se tienen por costumbre. Es lo que se tenía por moral antes. Por ejemplo, ser bueno con nuestros padres. Esto nace por costumbre. Pero después se van instaurando leyes. Se van creando sociedades en torno a estas costumbres. Así pues, Sócrates lo que enseña es que ciertas costumbres que a veces parecen pasajeras resultan permanentes. Hay cosas que no cambian. Sócrates amaba mucho a su ciudad, Atenas, y creía que debíamos de siempre seguir sus leyes. ¿Por qué? Porque si Sócrates vivió, creció y pudo desarrollarse fue gracias a la ciudad. Y de alguna manera los ciudadanos siempre estarán obligados a seguir las leyes de Atenas, incluso cuando éstas sean injustas. Sin embargo, Sócrates también siente algo distinto en sí mismo. Siente que no solo podemos encontrar lo que es bueno a través de las costumbres, las leyes y lo que han dicho nuestros padres, sino que si indagamos en nuestro interior, también podemos encontrar aquello que es bueno. Esto es algo que nosotros llamamos como conciencia moral. Una conciencia moral que surge de nuestro interior, que nos hace comprender lo bueno y lo malo. Esto era un concepto curiosamente nuevo en la época de Sócrates. A nadie se le había ocurrido pensar que la moralidad podría nacer del interior. Para los griegos la moral era algo externo. Hacíamos el bien porque así lo decía la sociedad, los padres, las leyes, las costumbres, la cultura. Todo siempre desde afuera. Pero Sócrates tiene una nueva intuición. Que en nuestro interior también podemos descubrir lo bueno. Porque tenemos la capacidad de pensar, de razonar y de pensar la idea del bien. ¿Qué es el bien?, se pregunta Sócrates. Y el bien no es solo lo que dicen las leyes. Incluso a veces las leyes pueden ser injustas. En ese sentido, Sócrates representa una crítica social a su tiempo. Resulta que a veces las leyes son injustas, pero no por eso Sócrates nos da la oportunidad de violarlas. Incluso aún la ley injusta debe seguirse, piensa Sócrates. De tal suerte que se oponen dos principios morales distintos en la vida de Sócrates. El bien entendido como la costumbre, las leyes, la sociedad, y el bien entendido como una conciencia moral que proviene de nuestro interior y que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Así pues, Sócrates comienza a cuestionar a la sociedad de su tiempo, a los guerreros y también a los jóvenes. Les hace preguntarse sobre los dioses, sobre los mitos, sobre lo que es la verdad y la mentira. ¿Y por qué hace esto Sócrates? Incluso algunas de sus cosas parecen contradecir a lo que la sociedad había mandado. Pues Sócrates hace esto porque su conciencia se lo dice. En esta época ni siquiera tenían una palabra para hablar de esto. Entonces Sócrates tiene que recurrir a los mitos. Y lo que dice es que hay un daimon, un genio. Nosotros lo entendemos como la conciencia moral, que a veces en las caricaturas se representa como un angelito en nuestro hombro diciéndonos cosas al oído. Pues bien, este es el genio que así se lo representa Sócrates, de forma narrativa, porque no tenía otra palabra o forma de entenderlo, pero él decía que algo le hablaba al oído y le decía lo que era bueno.
y hacía cuestionar a las personas no por ninguna intención ulterior, sino simplemente por hacerlos mejores ciudadanos, mejores personas. Pero como este principio moral era muy nuevo para la época, no se entendió. Los atenienses creyeron que Sócrates estaba corrompiendo a la sociedad. Les estaba diciendo cosas en contra de la moral de su época, en contra de la virtud. Y por tanto condenaron a Sócrates. Lo mandaron a juicio, donde él hace una espléndida defensa. En el libro del Critón y la Apología de Sócrates, ambos diálogos de Platón, lo que se explica y se presenta es el juicio y luego la muerte de Sócrates. Cómo Sócrates logra defenderse ante los ciudadanos atenienses, dando razones de por qué él no estaba corrompiendo a la sociedad, sino mejorándola. Y finalmente, cómo es que la sociedad no lo entendió y fue condenado a muerte. Un caso como el de Sócrates no era único en la historia de Atenas. A veces reconocidos personajes caían en desgracia. Y lo que solía suceder es que se les condenaba a muerte, pero se dejaban todas las pistas y huellas para que ellos pudieran escapar e irse a vivir al exilio. Algo así pasa con Sócrates. Sus amigos habían garantizado una escapatoria de la cárcel en la que se encontraba. Sin embargo, Sócrates rechaza esta salida, diciendo que es injusto el no seguir las leyes de Atenas, aun si estas leyes son injustas. Que todos debían obedecer la ley ateniense aun cuando no estuviéramos de acuerdo con ellas. Porque si todos hicieran lo mismo, entonces nadie seguiría la ley. De tal suerte que Sócrates decide finalmente no escapar. Decide quedarse en la cárcel, pero diciendo que esta cárcel en la que se encontraba era una cárcel del cuerpo, pero el cuerpo mismo es una cárcel del alma y que pronto se vería liberado. De tal suerte que Sócrates bebe la cicuta, un veneno poderoso que actúa en minutos y que lleva a la muerte. Sócrates es, digamos, el primer gran mártir de la filosofía y del conocimiento. Porque la muerte de Sócrates lo que representa es que los filósofos están dispuestos a morir por sus ideas, que no tienen miedo de las repercusiones que pueda haber si ellos se mantienen sensatos, y de cualquier manera vamos a morir. ¿Por qué temer a la muerte entonces? No hay nada que temer. Las últimas palabras de Sócrates fueron a su amigo Critón, quien le dijo: por favor, hazme el favor de llevarle un gallo a Asclepio. Asclepio era el dios de la medicina. Ese mismo dios que tenía una vara con 2 serpientes y que todavía se representa así en muchas instituciones de salud. ¿Por qué Sócrates le mandaría un gallo? Bueno, un gallo era un sacrificio, una forma de agradecer. Pero al dios de la salud, si se encontraba por morir, y la razón es clara. Lo que sucede es que Sócrates agradece a Asclepio, el dios de la medicina, porque lo ha liberado de la cárcel del cuerpo. Su alma sería libre. Es un bello gesto poético y que finalmente trasciende los siglos, porque seguimos hablando de ello. Sócrates no fue un pensador que tuviera una cosmología compleja, como quizás la tenían los presocráticos o luego Platón y Aristóteles. Su pensamiento intelectual y físico es más bien modesto.
Pero donde brilla Sócrates es en su pensamiento moral y en su argumentación lógica y retórica. Sócrates es un gigante de la filosofía porque muere por sus ideales, porque presenta que vale la pena perseguir lo bueno, que hay algo bueno en sí mismo, y finalmente porque hay un método, el mayéutico, a través del cual las preguntas y las interrogaciones nos hacen pensar de forma distinta, no con certezas, sino con dudas. Todo el que quiera ser filósofo tendrá que vérsela con la duda y no con la certeza, con las interrogaciones que lleva el pensamiento abstracto. Muchas veces repercuten en nuestra propia vida. Si nos preguntamos sobre la virtud o sobre la existencia de Dios o sobre el sentido de la vida, son temas que nos conminan a vivir de una forma distinta, a existir de una forma diferente en el mundo. El filósofo debe ser más amigo de la duda que de la certeza. Vivir con preguntas, con incertidumbres. Mucha gente no está acostumbrada a esto. Quiere respuestas rápidas e inmediatas. Cosas útiles que le quiten el problema de pensar, pero para el filósofo esto es lo contrario. El pensamiento es aquello que nos hace encontrar la verdad, a pesar de las dudas, a pesar de las incertidumbres. El filósofo continúa examinando, indagando, cuestionando, hasta el último momento, como lo hizo Sócrates. Por eso es que Sócrates es un gigante filosófico y un gigante moral, que introduce nuevas formas de pensamiento y de indagación. Tiene un lugar especial en la filosofía. A pesar de que, como hemos dicho, su discípulo Platón y luego el discípulo de Platón, Aristóteles, lo sobrepasaran intelectualmente, nadie sobrepasa moralmente a Sócrates, que es un gigante del pensamiento. Con Sócrates muere también una época del pensamiento. Se termina la época de los sofistas y de la especulación solamente naturalista, como la de los presocráticos. Su discípulo Platón tendrá un pensamiento mucho más amplio, que abarcará muchas áreas del saber. Platón se interesará, sí, como los presocráticos, en el cosmos. Tiene su cosmología en el Timeo. Pero también se pregunta sobre el conocimiento. ¿Cómo es posible que conocemos y cuál es el origen del pensamiento? Algo que nosotros hemos llamado en el mundo actual epistemología. El estudio del conocimiento, del saber. Platón se inquieta también por la política y por las leyes. También piensa sobre lo bello. Piensa sobre la condición humana y lo que representa el alma. Piensa sobre las ideas. Y también habla del amor. Es un pensador sistemático y enorme a quien Schopenhauer le llamó el divino Platón. A Platón hay que leerlo de pie, porque a diferencia de su maestro Sócrates, considerado ágrafo porque no escribió nada, que nos haya llegado hasta nuestro tiempo, y eso no quiere decir que no supiera leer. Sócrates era una persona muy instruida y culta, pero no creía que la filosofía debía ser escrita, sino discutida, hablada, dialogada. Pero Platón es un gran escritor. Cree que es importante que contemos con las enseñanzas de Sócrates y por eso escribe sus primeros diálogos, los diálogos socráticos, como la Apología y el Critón.
Pero no es suficiente y Platón continúa escribiendo. Sócrates sigue siendo el personaje principal de muchos de sus diálogos, pero lo utiliza como un vehículo literario, como un personaje que puede dar cuenta de las ideas de Platón. El propio Platón no aparece en los diálogos, siempre es Sócrates el que está hablando. Por eso hay gente que confunde a Sócrates con Platón, o que tratara de entender que pensaban de forma igual, pero no es así. Fueron personajes bastante distintos y con caracteres e intereses diferentes también. Por eso hay que distinguir estos diálogos socráticos, Apología y Critón, del resto de la obra de Platón. Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera meditación y reflexión sobre la filosofía moral. Espero que estés meditando al respecto, descansando o quizás ya estás durmiendo. Estos videos son producidos por una persona real, mi voz no es de inteligencia artificial. Todo lo que se hace en este canal es producto de la obra artesanal de un filósofo. Espero que me sigas apoyando a mí y a los compañeros para continuar con esta labor. Ponme en los comentarios qué te pareció esta meditación. ¿Te hizo pensar? ¿Te hizo descansar? ¿Reflexionar? ¿Dormiste o le pusiste atención? Lo que quiera que hayas hecho está bien. Puedes escuchar esta grabación cuando no puedas dormir o cuando quieras meditar un poco sobre la filosofía. Y si te gustó, coméntamelo y seguiré produciendo este tipo de videos. Te mando un gran abrazo y espero que te encuentres muy bien. Hasta pronto.